Buenas noches República Dominicana, buenas noches Santiago, buenas noches al planeta. Inicia el toque de queda de las noches de la República Dominicana, elecciones 2024. Esta versión que corresponde a la última del mes de febrero, hoy estamos a 29, apenas 79 días para cerrar el ciclo político electoral en la República Dominicana, que inició a mediados de año con las convenciones internas, o un poquito más atrás, porque muchos partidos habían vencido su dirigencia y hubo que preparar procesos medios truchos en algunos partidos, como asamblea de delegados. Hay partidos que no hicieron absolutamente nada, hicieron un bateo y corrido, y posteriormente entonces tuvo el proceso para la escogencia de los candidatos. Algunos candidatos o muy pocos candidatos electos democráticamente en procesos abiertos, como ordena la ley, procesos amplios y abiertos. Estrenamos un modelo fallido que hay que recordar, que es el tema de las encuestas, que fue un dolor de cabeza para todos los partidos, que generó muchísimos temas que no deberían volver a suceder jamás en un país que busca fortalecer la institucionalidad y la democracia. Todo este proceso de actualización de autoridades partidarias y autoridades municipales y nacionales concluye en 79 días con la escogencia del presidente, su compañero o compañera de fórmula, al igual que senadores y diputados. De nuestra parte, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, las personas que ven el programa en directo, quienes lo ven a través de redes sociales, quienes lo vemos en diferido, como es mi caso, que posteriormente, cuando termina el programa, como un elemento de autocrítica, también nos convertimos en espectadores. También a los organismos de seguridad que nos quieren mucho y que nos dan seguimiento, un saludo para todos los que dan seguimiento a elecciones 2024. Así iniciamos esta noche, elecciones 2024. Bueno, en la noche de hoy tenemos un programa sumamente importante que empieza con las noticias electorales. Tenemos sondeo telefónico, también veremos la cápsula de Ignacio Guerrero, vemos lo que sucedió esta mañana en el café de Diario 55, que el invitado lo fue Frank Medina, que es regidor y al mismo tiempo ha sido reelecto para un nuevo periodo. Hoy tenemos comentario de Juan Angomás, Nelson Reyes, sondeo telefónico, ¿a quién prefiere usted, Abinader, Abel Martínez o Leonel? A segunda hora también, ¿a quién prefiere como senador, Daniel Rivera, Marino Collante o Demóstenes Martínez? Ese es el menú que hoy tenemos para todos ustedes. Iniciamos con las informaciones políticas electorales que se han surgido hasta el día de hoy. Partidos tendrán 2 días adicionales para corregir pactos y alianzas. Nunca se puede cumplir las fechas aquí que establecen las normas. Demóstenes Martínez será candidato a senador en Santiago por la Fuerza del Pueblo y aliados. Discurso, aquí está, este diario trae un discurso íntegro de la rendición de cuentas del PRM. Siguen los debates por el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader ante la comisión conjunta. Eso lo adiciono yo para que los medios de comunicación no hablen de Asamblea Nacional. Seguimos con las informaciones. Tenemos que Alianza Rescate RD seguirá fortaleciendo en las provincias para garantizar la mayor participación posible de la oposición en
el Senado. Guillermo Moreno se disculpa por video que contenía el himno de Estados Unidos como música de fondo. Con esa información, entonces, concluimos las noticias electorales. Sigue en República Dominicana el debate con el tema del discurso y como decía aquel poeta Cundiamor, que nada es verdad y nada es mentira, todo depende con el cristal con que se mira. Anoche decíamos que la oposición hay que escucharla, hay que dejarla que haga su labor de oposición, porque esa es la democracia. En 79 días, entonces vamos a ver a quién la gente le hace caso. ¿Cuál es el discurso que la gente está comprando? Si el discurso de la oposición o si el discurso del gobierno presidido por Luis Abinader, que en este proceso está buscando su reelección. Entonces, ahí sabremos a quién la gente está escuchando más. Si a los opositores, que evidentemente han demostrado muchas falencias en el aspecto discursivo, porque no se ha logrado empujar de manera correcta las necesidades. Los candidatos, los tres principales candidatos de la oposición, lamentablemente tienen, como ponen en la televisión, una falla de origen. Una falla de origen, un mal de origen. ¿Por qué? Señores, es que usted no puede pensar como candidato que ya la gente olvidó lo que usted representa. ¿Por qué yo insisto cada noche del comportamiento que tiene que tener un político? Pero la gente no es bruta. Y más en este tiempo que todo, usted pone Edison Meléndez y le va a salir todo lo que yo he dicho en este programa, en el Café de Diario, en otros medios que he participado. Todo está, todo queda grabado. Antes era fácil, porque usted tenía que buscar. Imagínese usted no tenía acceso a los archivos de los canales de televisión para usted buscar, a menos que un canal no buscara en sus archivos para recordar algo. La gente no tenía acceso. Y si el medio tenía compromiso con la institución, con el funcionario, con el presidente, no lo sacaban. Hoy todo está en YouTube, en Google, donde quiera, en Facebook, donde quiera. Usted pone el nombre de Juan Pérez, le van a salir todo lo que los Juan Pérez en el mundo han hecho. Y las personas tienen que reciclarse. Las personas tienen que relanzarse. Las personas no. Estoy hablando de los políticos. Estoy hablando de los políticos. Los políticos tienen que hacerse reingeniería. Señores, el caso de Hipólito Mejía. Hipólito sale por la puerta de atrás en el 2004. Decide aspirar. E Hipólito se convierte en un fenómeno. Pero usted sabe qué hubo ahí. Ahí hubo una reingeniería. Un diseño perfecto para un relanzamiento. Y le está diciendo a alguien que fue parte de lo que el presidente Hipólito Mejía hizo, primero para limpiar su imagen, que había estado en cuestionamiento, porque económicamente, cuando se afecta la economía, se dan situaciones sociales y las situaciones sociales también impactan en lo político. El presidente Hipólito Mejía fue vapuleado increíblemente por un tema que él, como presidente, no tenía el control de lo que sucedía en instituciones bancarias, fantasmas, que decían que eran de un tamaño, y cuando vino un proceso que prohibió que los bancos hicieran cosas, esos bancos se fundieron. Y les explico. Cuando nosotros íbamos a firmar
el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el DR-CAFTA, los Estados Unidos nos exigió algunas cosas para poder entrar al DR-CAFTA, como fue crear una ley de derecho de autor, como replantearnos el código financiero y monetario y hacer ciertos ajustes que dieran garantía a ese pacto de libre comercio. Al cambiar la ley que regía los bancos, hubo bancos que no pasaron el filtro y los bancos se fueron a piques. Los bancos que no cumplían con las nuevas normas del Código Monetario y Financiero, porque quebraron 3 o 4. Los bancos que no tenían fraude, no les picó ni siquiera un mosquito. Toda la banca que no tenía doble contabilidad o que tenía activos que no existían, no tuvieron problema. Ahora, el que no pasó el tamiz de las nuevas normas, tuvo problemas. Políticamente esto se le sacó punta. El gobierno cometió un error. El gobierno cometió un error en el manejo de la crisis, porque cuando hay este tipo de cosas, hay que controlar la emisión monetaria para evitar lo que se dio, que tuvimos una corrida del dólar, porque a los ahorristas de esos bancos se le estaba pagando en efectivo. El gobierno decidió pagar en efectivo y todo ese dinero fue al mercado detrás de dólares, y esto generó una hecatombe. Cuando el gobierno se dio cuenta, entonces empezó a recoger los billetes y se estabilizó la economía. Junto con el fondo se acordó una tasa, creo que en ese momento era de 45 por 1, y ahí se estableció, porque el subir o bajar el dólar es simple, porque lo que le mete presión al dólar es la masa monetaria, y si usted controla la masa monetaria, el dólar baja. Pero estoy haciendo esto para llegar al punto que quiero decir con relación al presidente Hipólito Mejía, porque yo estoy diciendo esto porque fui parte de un proceso formativo del proyecto Hipólito Mejía, que captó un montón de jóvenes y los formó para ir a los medios a decir esto. Y si hoy yo estoy sentado aquí, fue por esa estructuración de salir a limpiar el nombre del presidente Hipólito Mejía. Yo fui vocero aquí local del presidente Hipólito Mejía en ese proceso. Y ustedes ven que Hipólito se convierte para las elecciones de 2012 en un fenómeno. La candidatura de Hipólito Mejía descansaba en mujeres y jóvenes. Pero, ¿qué hizo el presidente Hipólito Mejía? Nosotros íbamos todos los martes a San Cristóbal a recibir formación, y los jueves o 2 veces a la semana o cada 15 días íbamos al Instituto Peña Gómez a recibir formación para nosotros lograr un objetivo de decir eso que yo estoy acabando de decir, que en mi condición también de economista me resulta fácil, pero nos enseñaron a eso, nos enseñaron a ser voceros, nos enseñaron a debatir con el objetivo de nosotros cambiar lo que la gente pensaba del presidente Hipólito Mejía. Y el trabajo se logró. Recuerdo que ahí habían personas del nivel que era nuestro profesor, como Carlos Jean Bernard, estaba Fabricio Gómez Mazara, estaba este muchacho Alejandro Fernández W, un equipo que formó una generación donde estaba Gloria Reyes, Eduardo Peña, Jean Luis Rodríguez, y fue con una dirección, con una estructura y con un mapa de ruta
para llevar al presidente nuevamente al gobierno. Pero ¿qué pasó? Que es la idea central de lo que yo estoy diciendo. Señor, ustedes tienen que limpiar el nombre primero. Eso salíamos a decir y a explicarle a la gente. Porque cuando, por ejemplo, el caso de Leonel Fernández, que era el líder y era el opositor, que era el que más insistía, los que quebraron los bancos, entonces yo le decía a Leonel, pero a ti te devolvieron 2.000 millones que tenía la Fundación Global en Baninter, o le devolvieron lo que Margarita tenía y lo que le devolvieron a todos los funcionarios. Y al final de esta labor estratégica de limpiar el nombre del presidente Hipólito Mejía, recientemente la Asociación de Bancos le entregó al presidente Hipólito Mejía un reconocimiento, porque luego de la crisis, hoy nosotros tenemos uno de los sistemas financieros y monetarios más fuertes de la región. Lo que sucede después de la crisis. Y reconocieron la labor que hizo Hipólito Mejía. Pero eso fue un diseño estratégico de explicarle a la gente. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Señores, usted tiene el caso de Leonel Fernández, que él tiene que quitarse de arriba el símbolo de que él es el monumento a la corrupción. Él tiene que a través de estrategia lograr que la gente lo deje de ver como eso. Lo mismo de Miguel Vargas Maldonado. Miguel Vargas Maldonado tiene una de las peores imágenes como político. El caso de Abel Martínez, lo que significa haber durado 6 años en la presidencia de la Cámara de Diputados, donde hay tantos temas que por eso Danilo le tiene miedo de que él hable. Todos los casos de corrupción pasaron siendo él presidente de la Cámara, Tucano, Odebrecht, Peaje Sombra. Todas esas. Entonces, usted tiene que trabajar con eso, sin tener miedo a los debates, ir a los debates. Y decir, yo voté, pero fulano votó, y esto se acordó, y esto. Y a través de eso, usted empieza a tener otra imagen ante el electorado. Señores, miren el Hipólito del 2004, cómo sale. La gente quería matarlo. ¿Ustedes recuerdan aquel evento de que el diablo le ganó una encuesta a Hipólito? Y en el 2012, por fallas en el equipo de campaña, no pudo el presidente, que yo insisto que ganó, él se entendió. Pero al final lo que quiero significar es que usted no puede hoy tener lodo encima y seguir caminando sin antes quitarse el lodo. Hay que sacudirse, hay que relanzarse. Señores, cuando yo veo a Miguel Vargas Maldonado, lo que me da es risa. Cuando yo veo a Miguel Vargas hablando, porque tenemos un tipo de un nivel intelectual fuera de la media, como es Leonel Fernández, pero después tenemos dos ñames como Albert Martínez y Miguel Vargas. Pero lo más repugnante es ver a Miguel Vargas hablando de institucionalidad, hablando de cosas. Miguel tiene que explicarle a este país lo que hizo con un partido símbolo como el PRD. Y entonces la gente se le olvidó eso. La gente se le olvidó lo que él hizo. O él piensa que la gente se le olvidó. O Abel Martínez piensa que se le olvidó a la gente que él aprobó el 80% de las obras de Odebrecht. No. O él dice que el gobierno es indolente. La pregunta es, ¿él ha sido como alcalde una persona abierta? No.
Entonces no es decir cosas, es reenfocarse como candidatos. Y no ahora, después de lo que sucedió el 18. El presidente nunca no ha estado en tela de juicio su reelección, nunca. La encuesta que yo he visto más bajita del presidente tiene 49 y pico. La más bajita que yo he visto. Y lo hemos dicho aquí en el programa, en todos los meses que tiene. Nunca ha habido, y de hecho hacíamos la crítica, decíamos, pero que no entiendo por qué el presidente está en el cielo y el candidato local está en el suelo. Nunca ha tenido, porque es que como la oposición ha querido llevar una campaña, no iban a lograr, porque en 80 días no se puede lograr cambiar el curso de esta situación. Entonces, tienen que aprovechar ahora que van a tener 4 años, en el caso de Abel Martínez, porque Miguel no da para más, Danilo no da para más, ni Leonel para el 28 va a dar para más. Entonces el que le toca, ahora que va a tener tiempo porque no va a hacer nada, ni va a ser alcalde, ni va a hacer nada, y el que tiene futuro es Abel Martínez, y le toca a él ordenar sus ideas y ponerse a leer para que pueda organizar ese desastre que él tiene en las ideas y amueblar esa sala vacía que él tiene ahí. Es una crítica dura, pero en el fondo es una recomendación. Señores, no va a los medios. Para él ir a una entrevista tienen que arreglársela y decirle con la pregunta previa. Entonces, le toca a él que tiene futuro amueblar el cerebro, amueblarlo. Contratar gente para que lo ayuden a cambiar esa imagen. Una imagen vinculada a todo lo que hemos mencionado, pero es alcalde de esta ciudad y lo hemos visto actuar. Un hombre distante, un hombre que no conversa, un hombre que no se junta con la gente, un hombre que no va a las comunidades, un hombre que tiene una idea súper atrasadas. Que antes de irnos a la pausa, que es otra muestra de que el tema haitiano no da votos. Ese era el tema de Abel Martínez, un 10%. Igual que los vinchos. El tema haitiano nada más es chercha para las redes, eso no da votos. Pero al final, para irnos a la pausa y venir con el sondeo, ¿tenemos teléfono hábil, Pacheco? No. Ok. Entonces le decía que a usted le toca rediseñar su camino. Vuelvo y digo, de la oposición, un candidato con futuro, Leonel Fernández o cualquier otro joven que tenga proyección. Porque, por ejemplo, digo Abel Martínez porque cuando uno ve a gente como tan pálidos como Domínguez Brito, que a veces tiene unas formas que uno no la logra entender, de que ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios. Un hombre también que tiene formación, que es un hombre serio, pero es un tipo que entiende que por su cara de sacerdote y su forma de... la gente lo va a votar. Señor, la política es una ciencia y usted tiene que pagarle a asesores hasta para que lo enseñen a vestir. Porque usted es un producto. Y por eso usted no tiene empuje como candidato. Usted le puede criticar todo. A ver, a mí no me gusta su personalidad, su forma. A mí los políticos que no tienen un discurso encantador no me seducen, no me mueven la aguja. Ahora el tipo trabaja, el tipo es un fajador.
Y por eso yo digo que si él en estos 4 años lo aprovecha para ordenar ideas, para vincularse socialmente, puede tener éxito en el futuro, porque quedará como referente de haber sido el candidato, que es otra cosa que se vivió en el PRM. Luis participó en el 16 y sacó 3 votos. Y cuando éramos amigos, yo le puedo decir que el presidente, le estoy diciendo, el presidente se dedicó a formarse y a leer. Y recuerdo que cada vez que íbamos a su oficina, cuando me querían, cuando a mí me querían, porque ya me dejaron de querer, siempre había alguien con quien yo andaba que es un lector, un enfermo lector. A veces nos parábamos en una librería en Santo Domingo, que está en la 27, y le compraba libros, y le digo, mire, ese libro. Recuerdo que el último libro que él le llevó era el libro Los Responsables. Recuerdo que lo compramos en una librería. Y hay que leer, hay que formarse en una sociedad como la que estamos viviendo hoy. Entonces, los políticos que pueden tener futuro tienen que reinventarse y tienen que relanzarse. Hoy en día es inaceptable que alguien que quiera ser presidente sea inalcanzable. Y no es tirarse una foto, ir a un barrio a tirarse una foto para después lavarse la mano. No es eso. Hay que vincularse socialmente, en todo, en todo. A partir de ahora, yo creo que, cualquiera pensará que yo estoy promoviendo a Abel Martínez. Lo hago en el sentido de que debe existir un contrapeso. Y yo entiendo que él, a partir del proceso, que lo va a perder, y Danilo tiene que entender que debe darle paso. Por ejemplo, un one-two. Por ejemplo, Domínguez Brito, con su cara de sacerdote, y todo debería asumir la presidencia del partido. Con la entrada de Domínguez Brito, tú empezarías a quitarle el lodo al PLD de partido corrupto. Y empezarías con Domínguez Brito, que es un hombre que todo el mundo le reconoce decencia y transparencia. Tú empezarías a romper esa imagen que la gente tiene de un partido corrupto, vinculado. No, espérense, esto es otra cosa. Esto es otro nivel. Y dejar que los liderazgos fluyan. Y Abel, que fue el último referente, será entonces el candidato, porque es el que se quedaría con las estructuras. Y Danilo debería pasar a una especie de lo que es Hipólito Mejía, que uno va a la Julia a comer mangú y a que le haga chiste. Desde que uno llega a la casa de Hipólito, ¿tú desayunaste, campesino? Tiene una mesa de aquí a allá y ahí hay yuca. Ya eso es lo que Hipólito está haciendo, como dice el papá mío, dando mandado. El que pasa por aquí, ¿cuál es la calle tal? Mira, da el mandado. Y dejar que esa generación pueda relanzar el partido. Señor, porque yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted cree que Miguel Vargas tiene la capacidad de relanzar el PRD? No. Pero él no le va a dar paso porque esa es su empresa. Esa es la empresa de Miguel Vargas y él no le va a dar paso a nadie. Entonces, ¿por qué el PRM hoy está cosechando éxito? Porque no es descartar. Milagros Ortiz está ahí, con 80 y pico de años, y está ahí, y es parte del cerebro del partido. Ahora, ¿quiénes son la cara del partido? Porque eso es lo que le da fuerza a lo que yo estoy diciendo. ¿Quiénes son la cara? Paliza, Wellington Arnaud, aquí usted tiene a Andrés Cueto, usted va a Moca y se encuentra lo mismo. Ya no hay esa tachadura de decirle, mira, lo del gobierno de Salvador, lo del gobierno de Magluta.
Lo que no saben. No. Hay una generación que ya no está cargando con esas cosas. Y la gente tiene que aprender a dar un paso atrás, que le toca a Leonel y le toca a Danilo. No lo estamos hablando de pensionarlos, sino de hacerse a un lado. ¿Qué pasa en todas partes del mundo? Señor, usted ve a Obama en el medio. Usted ve a Bush, hijo, en el medio. Usted ve a Clinton, vive metido aquí, vacacionando, ya. Que sean otros. Que sean otros. Que conecten más con esa generación que puede entender y hablar el lenguaje de una generación de hoy en día. Punto. Ya esa generación, porque el PLD vivió eso, había una generación de Gutiérrez Félix, de Selman, que eran los que dirigían la OTAN, como le decían. Y salió una generación de Alejandrina Germán, Leonel Fernández, Jaime David, Danilo. Y ese grupo fue exitoso cuando esos señores que estaban desde los tiempos de Juan Boy del PRD se quitaron y le dieron paso a esa generación. Alejandrina, José Tomás Pérez, Leonel Fernández. Ese grupo tuvo éxito, vivió su ciclo y terminó. Y ahora les toca a ellos hacer lo que Euclides, lo que Vidó Medina, lo que toda esa gente hicieron, que fueron a la parte partidaria y lo dejaron a ellos administrar la parte política, ser la cara, la fachada del partido. 20 años de éxitos a todos los niveles. Ya esa generación cerró su ciclo. Como en el PRD la cerró Milagro, la cerró Fello, Hugo, Raful, Hipólito, y hoy hay una generación que está cosechando ese éxito en el PRM, que también llegará a la parte de que ellos cierren su ciclo y den paso. Si no entienden eso en la oposición, van a tener problemas. No se lo digo al PRD porque Miguel no va a soltar eso nunca, porque él, eso es su empresa. Nadie le puede caber en la cabeza que Miguel Vargas va a ceder en la dirección del PRD porque se le terminaría el curro, el negocio con eso. Pero después del proceso, ¿qué es lo que pinta? Fuera del proceso y más allá, hay que proteger los partidos políticos. Y yo he estado hablando del PLD, ¿usted sabe por qué? Porque creo en el equilibrio. Yo no quiero a un presidente que todo sea así, señor. Yo quiero un presidente que tenga diputados, que sean senadores. Yo quiero que Santiago tenga un senador donde los jóvenes de los pueblos puedan ir a hablar con el senador. Yo quiero que Santiago tenga un senador que escuche a la gente, que no le tenga miedo ir a Navarrete, que no le tenga miedo ir a Villa González, a Puñal, a Baitoa, a San José de las Matas, Sabana Iglesia, a Tamboril, a Licey. Entonces, yo no quiero otra vez tener un Dios en el cielo. Y yo no estoy hablando de pedir, porque aquí ningún político puede darse el lujo de decir que yo le he ido a pedir nada nunca. Ni anuncio, ni jodiendo, nada de eso. Estoy hablando de que las comunidades necesitan ser escuchadas y representadas. Y yo creo que Santiago no se merece 4 años otra vez de no tener senador, o de tener un senador allá en las alturas que nadie podía ver y que nadie podía conversar con él. En eso yo creo, sin colores, porque cada quien tiene que jugar su papel. Y si una sociedad a usted lo vota, lo elige, caramba, ¿cómo usted mañana se va a desaparecer y entender que usted entró al reino de los cielos? Eso no puede ser. Siempre digo, esto que yo estoy diciendo, mañana tal vez no lo diré yo, lo dirá otra gente,
pero es la lógica y es hacia donde tenemos nosotros que ir para construir partidos políticos. No me gusta, hay mucha gente que a veces me escribe, algunos compañeros fanáticos que entienden la política desde su forma, de su fanatismo, de que el poder es para usarlo, el poder es para aplastarlo. Yo no creo en eso, porque soy un demócrata y he aprendido a ser demócrata, a creer en las instituciones, a creer en la participación, a entender que la gente tiene derecho a preguntar qué se hace con su dinero, con sus impuestos. Yo estaba revisando lo que yo he pagado el año pasado de impuestos y yo me quedé sorprendido cuando estaba viendo lo que he pagado en ITEVI y cosas, y entonces tengo que pagar colegio. Si me enfermo o mi familia se enferma, hay que ir a una clínica. Como hoy, que tengo un familiar interno y tuve que dejar 40,000 de depósito, porque el Estado no responde. 40,000. Para entonces después ver, a partir de ahí, y solamente cuando sucede esto, uno dice, ¿para qué se paga impuestos? Yo pagué hace unos meses 98,000 pesos por un yeso de mi hijo de 7 años. 97,000 pesos en una clínica. Y entonces yo digo, no puede ser. Pero tú no puedes ir a un hospital a que tus familiares se mueran o que cojan una bacteria, una cosa. Pero bueno, lo importante es tener fe, seguir trabajando para que el país siga mejorando, porque si vemos hacia atrás, vamos a ver todos los aportes que han hecho todos los partidos y todos los gobiernos. Y por eso tenemos nosotros que garantizar la sobrevivencia del Estado, que el Estado funcione mejor, que la salud funcione mejor, que la educación funcione mejor, y eso es lo que nosotros creemos. Usted nunca nos va a ver a nosotros con fanatismo. Lo que está bien lo aplaudimos y lo que está mal lo vamos a criticar, no importa el color. Porque este discurso que yo tengo es el mismo que yo tenía en contra del gobierno pasado. Y no podemos montarnos en campaña de decir cosas para que las cosas después sigan iguales. La República Dominicana necesita con urgencia relanzar educación, seguridad y salud. Señores, hay que romper el negocio de la salud. Yo estoy diciendo eso, me dijeron, guarda el ticket que le vamos a devolver. No me van a devolver nada. Ahorita hay que buscar más de lo que se dejó, porque te vienen con la historia, como me dijeron con el yeso. Oigan esto de este país. Cuando yo voy al seguro, que digo, caramba, pero ¿cómo es que un yeso puede costar eso? ¿Y cómo es que un simple yeso el seguro no me lo cubre? Y me dicen en el seguro, mira, si el brazo se rompe de la muñeca para arriba, sí te lo cubre, pero si se rompe de la muñeca para abajo, no te lo cubre. Y miren, bueno, mañana es viernes y como estamos en carnaval, no sé si habrá programa. El lunes voy a traer la factura de ese yeso, de un yeso que costó 100,000 pesos. Un yeso. Yo no estoy hablando que operaron, un yeso. Lo voy a traer, porque yo guardé eso, yo estaba haciendo gestión, pero cuando voy al organismo competente que debió haberme resuelto, resulta que el que estaba ahí era el dueño de la clínica donde yo llevé a mi hijo. Vuelvo para atrás. Cuando voy privando de que en picante, no, y voy a la institución, porque el seguro no me quiso cubrir, y voy a la institución responsable de obligar al seguro a que me cubriera eso y que le investigara la clínica de por qué un trapo de yeso puede costar 100,000 pesos. Cuando yo llego, Nelson, el director de ese organismo es el dueño de la clínica. ¿Tú sabes lo que yo le dije? Dime, ¿y tú aquí? A saludarte que vine. A saludarte fue que vine. Eso es como decirlo,
Pero bueno, todas estas cosas hay que mejorarlas. Hay gente que se tienen que estar rasgando las vestiduras porque entienden que esto, se está hablando mal del gobierno. No, no. Hay que solicitar a la población que no hacia la calle en contra de esa mafia. Es terrible. Miren, les voy a enseñar, lo voy a traer el lunes si me acuerdo, al programa del lunes. Señores, 100,000 pesos por un simple yeso. Pues yo no le estoy hablando, yeso, un yeso. Que mi amiga Mirna me dijo, pero si tú hubieras venido a eso, eso lo hacemos gratis aquí en el hospital. Ahora la sociedad no tiene confianza en los hospitales. Bueno, yo voy al hospital. ¿Eh? Yo voy al hospital. Pero Con ese grupo social. Me da una cosa y me da eso. es terrible, es terrible. Es terrible, tenemos nosotros que mejorar porque nuestra Constitución habla de Estado social, democrático y de derecho. Y yo creo que lo que sucede en Santiago están las clínicas más grandes de la República Dominicana y del Caribe. Oigan, en Santiago están las clínicas más grandes de la República Dominicana y las más grandes del Caribe. Un hospital que duró ahí 10 años, o cuidados sin más. Y en los discursos usted escucha, porque el pueblo, ahí es que va el pueblo. Ahí es que va el pueblo. En un país que la gente muere mayormente de cáncer, y usted pregunta, ¿cuál es el presupuesto que tiene el Instituto del Cáncer? Que hace un trabajo extraordinario el patronato. Trabajo, es más, del hospital van al patronato a hacerse los análisis de la calidad que ha logrado el patronato para gerenciar el Instituto del Cáncer. Pero tenemos que tener compromiso, señores. El dinero es bueno. A mí me gustaría tener 5 comerciales de 200,000, pero entonces no podría decir esto. Porque con eso es que la gente se conforma. Para entonces estar hablando aquí de... Tienes que tenerlo por la publicidad y que te la quiten. Señores, vamos a la publicidad para yo no seguir metiendo... Pero tenemos que cambiar el país en serio. Cambiar el país en serio. Y la clase política tiene que relanzarse. Tiene que rediseñar. Porque lo que menos nosotros podemos hacer es perder lo que hemos construido. La paz social, política y económica que nosotros tenemos, envidiable. Envidiable. Publicidad y volvemos. Continuamos aquí en elecciones de 2024. Eso que yo estaba diciendo es debate en muchos países, porque entre la gente de izquierda, de centro izquierda, que defendemos, empujamos el carro de la justicia social, mientras la gente de derecha dicen que la justicia social es una
Sí, de ahí viene el nombre de justicia social, que es un concepto muy utilizado en el centro izquierda, que es donde a veces viene la mayor diferencia con la gente de la derecha y de la ultraderecha, que entienden que la justicia social es una aberración, porque entienden que una gente reciba salud de calidad, eso no debe ser, porque todo hay que pagarlo y todo hay que dejarlo al mercado, que sea el mercado el que determine cada cosa. Cuando nosotros decimos debe existir un Estado presente, ellos creen en el Estado, ellos creen que el Estado no debe interferir en nada y dejar que un yeso cueste 100,000 pesos. Vamos a escuchar la cápsula de don Ignacio Guerrero en la noche de hoy. Quienes no se arriesgan a emprender un proyecto por temor al fracaso no tendrán éxito. Hay que arriesgarse, porque quienes intentan sin temer al fracaso triunfan. Si es que inténtenlo siempre, hay que seguir adelante. Nunca deje de intentarlo por temor al fracaso, porque si tiene miedo, no va a superarse jamás. Así que vamos a intentarlo, no importa los riesgos que haya en el camino. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a Cápsulas Elecciones 2024 por Super TV 55, el canal de todos. Vamos hoy a ver declaraciones de Abel Martínez Durán, de Alfredo Pacheco y transparencia en las elecciones pasadas. Son los temas que tenemos para hoy. Abel Martínez Durán, candidato presidencial del PLD, indicó que los PLDistas están en pie de lucha y se están preparando para vengársela todas en las elecciones congresuales y presidenciales, refiriéndose a la derrota aplastante que sufrió la oposición en las elecciones municipales del pasado 18 de este mes de febrero. Es importante ser optimista, es interesante tener una actitud positiva, pero hay que trabajar a ver. Los números que ustedes registraron en las votaciones pasadas son muy pobres frente a los votos del gobierno. Así que no solamente con palabras, pónganse a trabajar la política como ciencia y podrían obtener éxito. Alfredo Pacheco, de su lado, presidente de la Cámara de Diputados y alto dirigente del partido de gobierno, dice que la población, en respuesta a Abel Martínez, volverá a votar contra la oposición y que la reelección de Luis Abinader está garantizada en la primera vuelta. En la primera vuelta. Que no sueñen los opositores, dice Alfredo Pacheco, porque su destino ya está marcado desde las elecciones municipales. La transparencia en las elecciones municipales. Para el sociólogo Cándido Mercedes, las elecciones municipales celebradas el pasado 18 de febrero de este mes han sido las más transparentes de toda la historia electoral de República Dominicana. Por consiguiente, llama a los perdedores a acatar su derrota sin miramiento, porque los comicios, repito, dice Mercedes, Cándido Mercedes, han sido lo más transparente en toda la historia electoral de la República Dominicana. Bueno, ahí está. Por otra parte, el candidato a senador del Partido Revolucionario Moderno y aliado por Santiago, el doctor Daniel Rivera, prevé que el presidente Luis Abinader Corona ganará la reelección en la primera vuelta con más del 60% y que la oposición que se prepare para el 28%, porque ahora es tiempo de Luis Abinader, dice el doctor Daniel Rivera. Esperemos a mayo para ver cuáles serán los resultados finales. Mantenga la sintonía con nosotros, Super TV 55, el canal de todos. Somos Cápsulas Elecciones 2024.
En el café de Diario 55, espere. La participación de Robinson Díaz, candidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno, viernes 1 de marzo, 8 de la mañana. Diario 55, tu revista informativa. Para cerrar el ciclo electoral en la República Dominicana. La mañana de hoy nos estuvo acompañando en el café de Diario 55 el concejal actual y que también ha sido electo para un nuevo periodo, Fran Medina, a quien felicitamos desde aquí. Fran, que es un buen regidor, tal vez por su forma, por su condición de cristiano. Yo esperaba más, pero a veces lo esculpo por su condición de cristiano, los cristianos a veces, pero yo soy de los cristianos de Cristo, que volteaba mesa y daba patá. Yo soy de ese tipo de cristianismo, de los que se paran y dicen, no, al César lo del César. Yo no soy cristiano de que andamos echando muchachos por la mitad y que para dar. No, yo soy del Cristo que llega a dar el latigazo a las cosas que están incorrectas. Y tal vez por eso. Pero vamos a ver cuál es el desempeño, tal vez la inexperiencia. Yo creo, Fran, desde aquí, hermano, que la alianza debe ser con la institucionalidad, con la decencia, con la fortaleza, con la responsabilidad por la cual la gente te votó. Mis esperanzas en esa sala capitular están en ti y están en Amarilis. Ustedes tienen capacidad, tienen formación, entonces no pueden ir allí a hacer blanco palidez. Pero nada, vamos a ver lo que dijo Fran esta mañana en el café de Diario 55. Nosotros hemos llevado ante el Consejo muchísimas propuestas buenas en beneficio de la población de Santiago, pero por temas políticos y que no son de los intereses del actual incumbente, pues no se han ejecutado. Ahora nosotros entendemos que esa cercanía que tenemos con Ulises Rodríguez nos va a permitir a nosotros, y no solo de manera particular como regidor, sino como regidores de diferentes partidos, porque Ulises se ha caracterizado por ser una persona inclusiva, abierta, que hace que las personas puedan acercársele porque él es asequible. Y él ha dicho de hecho en varias ocasiones que él es el alcalde de todos los partidos, y ha prometido estar cercano al Consejo de Regidores, a diferencia de lo que pasaba con el actual incumbente, que nunca asistió a una sesión. Y Ulises pues ha reafirmado eso, que él quiere dirigir el cabildo, pero que sea acompañado de los regidores, porque él tiene una idea bien clara, bien definida, y es que los regidores somos los funcionarios del ayuntamiento que estamos más cerca de la población. ¿Y qué tanto favorece, Frank, esto a la municipalidad? Porque tenemos allá ahora el poder absoluto. Ustedes antes con la... No diríamos absoluto, pero... Claro, ustedes van a decidir ahí. Ustedes van a decidir. Hay regidores de otra bancada, de otro partido. Bueno, pero ustedes deciden. Podemos decir mayoría, no bueno, absoluto. es un poder absoluto porque ustedes pueden decidir. O sea, lo que se sometan lo aprueban ustedes y está aprobado. Depende. Sin importar lo que pueda pensar la oposición. Depende. Recuérdate que hay asuntos que requiere de la mayoría simple, pero hay otros asuntos que requiere la mayoría calificada. Calificada, pero como el tema de presupuesto, por ejemplo. Mucho más de ahí. Sí. Incluso ahora mismo, como está conformado el Consejo Edilicio, ustedes de la oposición son más que el oficialismo. Bueno, ahora mismo sí, y no obstante a eso, no abusamos de eso.
Al final nosotros, por ejemplo, el año pasado, si nosotros hubiésemos querido obtener la presidencia del Consejo, teníamos la mayoría para obtener la presidencia del Consejo, pero nuestro partido se abocó a respetar esa regla de oro que se firmó con todos los partidos a nivel nacional, y nosotros de manera sumisa asumimos eso y acatamos eso. Y incluso fuimos colaboradores hasta última hora, bueno, sí, para que hubo alguna... creando un ambiente para que el alcalde lo pudiera hacer bien, porque al final lo que buscamos es el beneficio de la población. No es simplemente nosotros decir, tenemos la mayoría, vamos a aplastar ahora, no. Yo creo que así no se puede gobernar, y nosotros desde el gobierno local como partido hemos tratado de facilitar las cosas para que el que esté lo haga bien, y ahora entendemos que teniendo el alcalde de nuestro partido, bueno, pues con más razón. Es que la independencia del legislador no existe cuando se bajan líneas de los partidos, Fran, y tú lo sabes bastante bien. No, claro, hay temas que son líneas partidarias, ahora hay temas que son también particulares, y nuestro partido tiene eso positivo. O sea, hay temas que yo he llevado que son temas propios al Consejo de Regidores, y eso se respeta, y hay decisiones también que son propias, porque pertenecemos a una organización política, hay disciplinas partidarias, pero también los partidos te dan cierta holgura para que tú, de manera independiente, pues también puedas accionar. Y eso pasa también en el Congreso. El partido tiene lineamientos que son de partido, con un tema X, pero hay propuestas que son particulares, que la articulan los legisladores, y eso mismo pasa en los ayuntamientos, en los consejos de regidores a nivel nacional. El partido ha sido flexible en ese sentido, y creo que todas las organizaciones políticas deben actuar así, porque entonces al final hay un compromiso que existe de manera particular con la población que te eligió. Que no quizás son los mismos lineamientos que tenga el partido el cual tú representas. ¿Qué diputado se le opone a un proyecto que somete el presidente de la República? Depende. Por ejemplo, el tema de las 3 causales, que es un tema, ¿verdad?, que ha sido muy debatido. Eso fue un tema en el que el partido dejó que los legisladores, bueno, pues tomaran la decisión que quisieran. Algunos votaron a favor, otros votaron en contra. Y en el caso nuestro, por ejemplo, que estamos ahora mismo como regidor, yo tengo mis creencias y mis principios bíblicos cristianos, y yo siempre lo he dicho, yo milito en un partido político. Ahora, en primer orden, yo tengo mis principios. O sea, desde el momento en el que el partido político en el que yo milito vaya en contra de mis principios, mis valores cristianos, bueno, pues hasta ahí llegamos. Y yo lo he dicho públicamente eso, y lo he dicho varias veces. Y eso pasa con muchos diputados también. O sea que ahí los partidos políticos tienen que, necesariamente, para que puedan operar, deben tener cierta holgura en la toma de decisión, y temas a veces que son muy particulares de los legisladores, de los regidores, y a veces hasta de los mismos alcaldes. No, y el tema que tú expones no es el ideal, el de las 3 causales, porque es una forma del gobierno lavarse las manos. Yo me aparto de eso, decidan ustedes. Bueno, es que creo que esa es la democracia, y cuando hay un tema donde hay muchas ideas encontradas, no es inteligente de un gobierno imponerse, porque si se impone, entonces se va a ganar un sector que pueda que sea mayoritario. Yo entiendo que en el caso de la República Dominicana es un sector mayoritario. Fíjate, en ese tema de las 3 causales, la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica unificada, comenzando con estos 2 frentes, que son las 2 religiones más grandes que hacen vida aquí en la República Dominicana, y aparte de otros sectores que tampoco estaban de acuerdo. O sea, que creo que fue muy inteligente del gobierno dejar esa decisión a los legisladores. ¿Te parece esa es la democracia? ¿Te parece que sea inteligente no bajar una línea cuando se puede bajar una línea para frenar un código penal de 1884? Bueno, ahí ya otro tema. Hay otro tema. Porque según todos los legisladores que nosotros hemos tenido la suerte de entrevistar, es por el tema del aborto que está frenado el Código Penal. Entonces, se va a llevar la gloria. Pero bien se podía aprobar dejando ese tema fuera, porque hay temas que necesariamente requieren de estudios más profundos y de debates. Ahí ya, yo también estoy de acuerdo con ustedes, debió de aprobarse dejando ese tema fuera, entonces luego seguir avanzando, pero por lo menos que se avanzara, porque sí es necesario que en nuestro país se apruebe ese código, se hace necesario ese código, necesariamente. Fran, ¿qué se puede hacer para que no se repita con los legisladores de la oposición lo que pasó con ustedes? Es decir, un grupo de legisladores que llevaban propuestas interesantes y saludables para
los vecinos que ustedes representan en sus comunidades. Sin embargo, tú dices, nos fue obstruido, bloqueado, muchas propuestas por ser de otro partido. ¿Qué se puede hacer para que no pase eso ahora? No se le pague con la misma moneda a los que estábamos siendo favorecidos por ser del PLD o de otro partido y ahora no van a tener su partido en la administración municipal. Mira, la población dominicana en los últimos años ha superado mucho lo que es la conciencia. O sea, yo creo que tiene un nivel mayor de conciencia que hace 10, 20 años atrás en los temas políticos. Y está muy de cerca dándole seguimiento a los funcionarios políticos. Y creo que si nosotros repetimos eso y cometemos ese error que cometió el otro partido, pues nos va a pasar lo mismo. Y nosotros estamos claros con eso. O sea, el que gobierna, gobierna para todos. Por eso el presidente Luis Abinader ha implementado una política de continuidad del Estado. Hay muchas obras que fueron iniciadas en el gobierno pasado que el presidente Luis Abinader desde que llegó empezó a terminar esas obras. Que no pasa así con el partido morado, que es el actual que dirige la alcaldía de Santiago hasta el 24 de abril, que muchas obras que fueron iniciadas, por ejemplo, por Cerulle, esas obras están totalmente paralizadas. Incluso muchas de ellas ya se han deteriorado porque no se le dio continuidad. Y hay una inversión pública ahí que por temas políticos, por decir que fue otro partido que la inició, no se iniciaron. Continuamos aquí en elecciones 2024. La gente me escribe a mí porque el programa lo ven muchos políticos, muchos amigos, y diciéndome que cómo es eso de los elásticos de Jesucristo. Señores, Jesucristo llegó al templo. Miren lo que han convertido la casa de mi padre, y volteó mesa, y dio patá, y dio galletas, y latigazo a todo el mundo. Y hay un amigo aquí, dije que no sabía esa faceta de Jesucristo. Y sí, Jesucristo era un hombre de mucho temperamento. ¿Usted cree que usted atreverse a decir que al César solo hay que darle lo que a él le corresponde? Dar al César lo que es del César. Habría que tener para eso. Entonces, yo soy de ese tipo, en ese tipo de cristianismo, yo creo, de que usted tiene que promover el cuidado de la gente, el buen hacer del manejo del gobierno. Sacrifican a Jesucristo, lo pusieron, y le estoy haciendo un cuento aquí a mis compañeros, que ya no te crucifican con clavos y con espinas, pero te crucifican de otra manera y te hacen beber vinagre y te ponen te ponen corona de espinas. De otra manera, pero te hacen pasar el calvario que Jesucristo pasó cuando tú no eres parte o eres cómplice de las cosas que se dan. Vamos a escuchar a don Juan Angomás, que está con nosotros como cada jueves. Buenas noches, Juan. No te puedo decir bienvenido porque tú eres parte de este programa. Sí, buenas noches, Meléndez, buenas noches, Nelson, y a los amigos televidentes. En el día de hoy vamos a tratar un tema que es una decisión errónea o equivocada de Demóstenes Martínez.
En el pasado proceso electoral, en las elecciones municipales, el comportamiento o la actitud asumida por Demóstenes Martínez fue de no integrarse a la campaña en el municipio de Santiago. Conozco de Demóstenes, quien me distingue, es un caballero, una persona noble, pero ciertamente la posición asumida por en este proceso electoral dita mucho de lo que es Demóstenes Martínez. Y digo, primero, si cabe el término, tomó una decisión antipolítica. Él dice, no apoyar a Víctor porque Víctor Fadul apoyaba a Marino Collante. Entiendo que esa posición es sencillamente errónea o equivocada. Desde el punto de vista, ¿por qué? Porque Marino Collante no es asimilado, no es un PLDista, es un reformista que llegó hace 3 días o hace un tiempo, pero como dije anteriormente, no lo asimila el Partido de la Liberación Dominicana. Si Demóstenes apoyaba a Víctor Fadul, sencillamente era ganar, pero el amigo televidente me dice, pero es que Víctor tenía su compromiso con Marino, pero acabo de decir que esa militancia no lo asimila, no lo siente como de él. Y si él se hubiese entregado, si hubiese manifestado su adhesión a Víctor Fadul, obviamente que una parte importante de esa militancia iban a ser causa común con sus aspiraciones. Y también tenía la posibilidad de que en la alianza congresual no hubiese el obstáculo que hubo, que el PLD finalmente no quiso apoyarle y se van prácticamente cada quien solo. Se va el PLD con su candidato Marino Collante, la Fuerza del Pueblo presenta a Demóstenes Martínez, conjuntamente con el BIS y sus aliados y el PRD. Entonces, de verdad que a mí me sorprende, me asombra este comportamiento, porque no hay que ser ningún científico, un asunto de lógica política. Para Demóstenes, sencillamente, como dije anteriormente, era ganar. Entonces, ¿a quién le ha convenido la situación en Santiago? Sencillamente a Daniel Rivera. Es muy difícil que Demóstenes Martínez le pueda ganar a Daniel Rivera. No hablo de Marino porque Marino en un espacio televisivo tuvo, como dije anteriormente, un exceso de sinceridad, donde establecía de que él no iba a ganar. Y ciertamente los números así lo establecen. Yo creo que ese error cometido por Demóstenes Martínez finalmente va a dar al traste con no poder conquistar la senaduría de Santiago. Porque ¿cuál es tu objeto? El objeto no es participar, el objeto no es ganar. Y yo creo que él debió verse en el espejo de su líder, de Leonel Fernández, que ha dicho que la primera diputación que ganó en su organización política, siendo el más votado, se la arrebataron de la mano y se quedó en su partido y se quedó tranquilo. Y finalmente, ¿quién fue? El presidente de la República. Entonces yo creo que a veces, quizá el tema de la Cámara de Diputados, al no haberle cumplido con ello, eso lo marcó demasiado. Pero en política, usted tiene que olvidarse de ello. Usted apoya y luego, como dice, luego que usted gana y se pone la ñoña, usted hace lo que tiene o lo que entienda que debe hacer. Creo que Demóstenes, reitero, cometió un error y que finalmente va a pagar por ello. Feliz resto de la noche. Continúen con nosotros. Aquí continuamos en elecciones 2024 y de inmediato vamos a escuchar a otra voz autorizada de este programa en el aspecto político, nuestro compañero Nelson Reyes Estrella. Buenas noches, Nelson. Bienvenido, no te habíamos visto después del proceso electoral. Buenas noches, Edison. Buenas noches, Juan.
y a los demás del equipo aquí en el canal. Sí, me ausenté en el programa pasado, porque tenía un proceso gripal fuerte y también estaba fuera de la ciudad. Bien, quiero iniciar con eso precisamente. Creo que nos equivocamos porque en las encuestas la analizamos y nunca pensamos que los resultados fueran tan abiertos. Y eso hay que admitirlo realmente. Después, nosotros queremos hacerle un llamado a la Junta Central Electoral de que los procesos electorales deben seguir mejorando. Y yo creo que todo este grupo de personas que se adueñan de los recintos electorales durante el proceso deben prohibirse por lo menos 2 o 3 kilómetros de los recintos electorales. No debiera haber ese tumulto de gente. Y otro asunto, otra denuncia que yo recibí, es que en algunos colegios electorales habían boletas marcadas y habían ahí funcionarios sin experiencia que no sabían ni siquiera hacer. Y una de esas boletas, que fue en la zona de la otra banda, ellos la pusieron en los votos observados, cuando lo que procede en ese caso es romper esa boleta delante de todos los funcionarios de la Junta y del partido que estén en ese momento. Entonces habría que ver a qué niveles sucedió eso. Pero la Junta debe tomar eso en cuenta de cara al próximo proceso, porque unas elecciones se pueden ganar por un voto, como ha sucedido en Dajabón, como sucede en Cabrera, y eso es complicado. Hubo muchas debilidades en el proceso que se deben mejorar. Bien, en otro orden, quiero también hacer un análisis de los resultados del pasado proceso electoral. Y quiero iniciar con el mismo origen de los partidos políticos en República Dominicana. En nuestro país se considera que el primer partido fue la Trinitaria, y eso se ve como antecedente. Los diferentes intelectuales dominicanos coinciden en eso. Así, los partidos políticos se han desarrollado por ciclos históricos, y nosotros vemos un primer ciclo que se da a partir de la Segunda República, con el surgimiento de los partidos rojos y azules en aquel momento, uno liderado por Buenaventura Báez y el otro por Gregorio Luperón, del cual también era el mismo Lili. Y luego del Partido Azul se desprende lo que es el Partido Verde, que era liderado por el presidente Ignacio María González. Y esos tres partidos políticos se mantienen precisamente hasta la muerte de Lili, o hasta el ascenso de Lili al poder. Y con la muerte de Lili entonces surge un nuevo partido, que son los que se conocen en la historia dominicana como los bolos y los coludos, los cuales no van a durar mucho tiempo en el país. Y ya con el gobierno o la ocupación militar desaparecen. Y ya para el regreso de Horacio Vázquez, 1924, ahí surgen nuevos partidos que momentáneamente van a tener ciertos efectos en el país. Y ya ustedes saben lo que sucede con la dictadura, que fue una época del Partido Dominicano. Con la muerte de Trujillo entonces que surge el esquema de partido que nosotros tenemos en la actualidad, en la llamada era democrática. Y hay que decir que hasta la última década el país estuvo dominado por tres fuerzas políticas principales, que fueron el Partido Revolucionario Dominicano, que había sido fundado en 1939, el Partido Reformista, que luego se convertiría en Partido Reformista Social Cristiano, y a partir del 1973, entonces el Partido de la Liberación Dominicana. Hay que decir que ese es el esquema prácticamente hasta el año 2013, cuando ya comienza a romperse el ciclo, principalmente del Partido Revolucionario Dominicano, que pasa a ser un partido mayoritario porque la ley así lo legitima,
lo mismo que ya había sucedido con el Partido Reformista Social Cristiano a partir de la llegada de Leonel Fernández en el año 1996. Pero quiero resaltar lo de 2013, porque precisamente ahí es que se da la ruptura con el partido actual, que es el PRM, lo fundan en el año 2014, y 2 años después se presenta el primer proceso eleccionario, donde obtiene 1.700.000 votos. Y ya para el año 2020, ese mismo PRM pues aumenta la cantidad de votos a 1.756.000 votos. Y en su tercer proceso electoral, podríamos decir que sería el de julio 2020, alcanza más de 2.100.000 votos. Y eso podríamos decir que es un partido que ha estado en constante ascenso desde su fundación. Lo contrario ha sucedido con el PLD, que parece convertirse o llevar el mismo camino que el PRD y el Partido Reformista Social Cristiano. El PLD alcanza su máximo histórico, podríamos decir, en el año 2016, precisamente cuando el PRM se presenta por primera vez a un proceso electoral. Y ahí, encabezado por Danilo Medina, el PLD alcanza nada más y nada menos que los 2.8 millones de votantes, algo histórico. Esa es la votación más alta en la historia de la República Dominicana. Sin embargo, ya para el año 2020, con la división de donde surge la Fuerza del Pueblo, el PLD apenas alcanza el 1.500.000 de votantes para esas elecciones. Y hay que decir que en este año 2024 los resultados han sido los siguientes. Cuando analizamos en el PRM, si analizamos en torno al proceso electoral de las municipales, el PRM apenas tendría por encima con las municipales unos 42.000 votos. Si se compara municipales 2020, municipales 2016. Ahora, si se comparan con las presidenciales, el PRM tiene un déficit de más de 407.000 votos. Eso significa que el PRM, aunque eso no es comparable, no ha podido movilizar de su membresía para el proceso municipal más de 400.000 personas que votaron por Luis Abinader. ¿Y qué se da entonces con el PLD? Que es lo contrario, que el PLD se disminuye al menos un 50%, porque ha pasado de 1.500.000 a 800.000 votantes. Y eso es lo que va indicando que parece que el PLD va por el mismo camino que el PRD y el PRSC. En el caso de la Fuerza del Pueblo, se podría analizar en un contexto similar a lo que sucede con el PRM. Se desprende del Partido de la Liberación Dominicana. En su primer proceso electoral, el municipal alcanza unos 294.000 votos para las elecciones municipales. Luego, en el presidencial del año 2020, llega a los 360.000 votos, más o menos, 365.000. Y en este proceso electoral ha alcanzado la cifra de 526.000 votos, lo que significa que ha tenido un crecimiento constante. ¿Se alimenta de dónde? De los votantes del mismo PLD. Y pareciera, según lo que uno puede observar en esos datos, que se daría el caso similar, lo que sucede con el PRM, a lo que sucede con la Fuerza del Pueblo, porque el único que tiene un crecimiento significativo en este proceso electoral, con más de 200.000 votos por encima, comparando las municipales, es la Fuerza del Pueblo. Y eso sucede también con los mismos cargos, tanto para la alcaldía, direcciones, regidores y vocales. Hay un crecimiento. Sin embargo, como bien lo decía el presidente de la Fuerza del Pueblo, ese crecimiento no era el que esperaba la Fuerza del Pueblo. Y eso hasta nos podría llevar a la conclusión que el partido de gobierno,
pues está cómodamente ubicado de cara al proceso presidencial del año 2024. Pero la apuesta, yo entiendo que debió ser el expresidente Leonel Fernández, por condiciones naturales que lo demuestran esas estadísticas, y eso habría hecho que la competencia se hubiese equilibrado un poco, porque la predicción que estamos haciendo del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo se estaría cumpliendo si ese partido a partir de mayo 19 del 2024 obtiene menos del 10%, como ya lo comienzan a estimar las principales encuestas del país. Y estaríamos asistiendo a la muerte de uno de los partidos más exitosos en la historia electoral del país de los últimos 30 años. Esperemos los resultados y el tiempo comprobará o negará nuestra hipótesis. Nos vemos en un próximo comentario. En el café de Diario 55, espere. La participación de Robinson Díaz, candidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno, viernes 1 de marzo, 8 de la mañana. Diario 55, tu revista informativa.
Continuamos aquí en Elecciones 2024. Yo a veces, por naturaleza, yo me siento aquí a analizar y a veces me siento como un entrevistador, más que el analista y se me va. Y yo quisiera con ustedes, que son personas de experiencia, que habláramos, porque decía Nelson antes de este bloque, que prácticamente hay una definición, que pudiera cambiar en cualquier momento, por cualquier situación. El futuro de los partidos y de los dirigentes. Leonel Fernández, Danilo Medina, que ya por un tema hasta de naturaleza. Juan, ¿qué deberían hacer o qué debería pasar con esas organizaciones? Yo no quiero que desaparezcan nunca. Señores, yo me quedé echando el pleito en el PRD hasta lo último, porque yo entendía que los partidos no pueden desaparecer y era algo de lo que trataba Nelson también. ¿Qué va a pasar? Mira, hay un amigo que se llama Luis Estrella, que es el esposo de Isabel Bonilla. Ah, ok. Y él escribió un artículo donde decía que a menos que el PLD no tuviera vocación suicida, no se aliaba en primera vuelta con Fuerza del Pueblo. En varios análisis he establecido la conveniencia, por ejemplo, para el PLD. El PLD tiene una situación sumamente difícil. Si se hubiese propiciado el acuerdo de primera vuelta apoyando a Leonel Fernández, obviamente que esa organización iba a ser succionada por la Fuerza del Pueblo. Pero ¿cuál es tu...? Entonces está bien, tú te la jugaste. Y decía en ese comentario que posterior a las municipales, en el primer mes, cuando se midiera ese proyecto político, iba a tener no menos de un 3%. Y ya me empiezan a dar la razón. ¿Por qué? Porque se está generando una estampida a nivel nacional básicamente de los dirigentes que perdieron, que están desesperanzados y están buscando un nicho, una forma de recuperar económicamente lo que gastaron en el partido de gobierno. Entonces, ¿qué? Está buena esa. Sí, simple. Porque yo te pregunto a ti, si yo estoy en la oposición, ¿me voy a qué? ¿Ya las candidaturas pasaron? Sí. Hasta ya estas se cerraron. O sea, ¿qué tú buscas detrás de qué? De una ideología. Entonces vamos a decir las cosas como son, hermano. Entonces, ¿qué proyecto, por ejemplo, para el PLD? Se le visualiza una situación sumamente difícil. Las encuestas que han salido, que obviamente para mí no me merecen crédito, la encuesta que yo creo se llama la Greenberg, que es la de Diario Libre. Y no voy a explicar por qué no creo en las otras, pero la que yo creo, el Greenberg, está su historial y es la que siempre ha estado más apegada a la realidad. Entonces, yo te digo a ti lo siguiente. Abel Martínez hoy, como mucho, puede llegar quizás de 10 a 11 puntos porcentuales, quizás. Con ese derrame que se le va a producir al PLD, estimo que en un mes debe bajar aproximadamente unos 3 puntos porcentuales. Si tiene 11, te quedará en 8. Pero sabe que faltarán aproximadamente unos 45, 40 días después de un mes, que yo entiendo que debe seguir bajando a colocarse de un 5 a un 6%. Ay, Dios mío. Pero calmado, todavía no, falta más. No me asuste, porque es que yo quiero que los Pero partidos... espérate, suponte que no sea así, que él se coloque de 9 a 8%. He explicado una teoría que es propia, que es la teoría del voto aparente. ¿En qué consiste? Es muy simple. Las organizaciones políticas que están en tercer lugar, que no tienen posibilidad, que no compiten cerrada por el segundo, al final, el día de las elecciones, pierden aproximadamente 3 puntos porcentuales. ¿Por qué? Tú la encuestas, tú que eres encuestador, y ya te serio, tú la encuestas el mismo día, saliendo de las urnas, y te dicen, voté por Meléndez. Pero cuando tú verifiques el voto, lo hicieron por Nelson.
Y vamos a explicarlo de manera cíclica. Votan por el ganador. ¿Recuerdan, por ejemplo, Eduardo Estrella, que le ubicaban las encuestas en un 12 por ahí, más o menos, 11-12? Creo que era, ¿no? Terminó en un 8. Fuerza del Pueblo, en el pasado proceso electoral, en las elecciones presidenciales, todas la ubicaban alrededor de 12, 9, 10, ¿en cuánto terminó? Alrededor de un 5. ¿Por qué? Porque hay un votante que dice, bueno, como mi partido, mi candidato no voy a ganar, tú dices, bueno, yo voy a votar en contra de aquel que me hizo el daño o a favor de este, pero como no voy a desperdiciar el voto y quizá hay una deuda que cobrar a aquel, se inclinan por eso. Entonces, es algo que usted lo puede buscar. Usted busca todas las mediciones de las elecciones pasadas, la de Eduardo Estrella. Eso no se ha dado, únicamente no se ha dado en las elecciones cuando compitió Balaguer y Danilo. ¿Por qué no se dio? Porque ambos competían muy cerrado, había un empate técnico por el segundo lugar. Y como había un empate técnico, ninguna de las dos fuerzas, ambas se crean con posibilidades y no se dio el trasvase, como yo le llamo, del voto aparente. De manera natural, la organización política que está en el tercer lugar el día de las elecciones, su intención de voto baja de no menos 3%. Escúchame, te voy a concluir. ¿Cuál es mi pronóstico? Y lo vamos a ver ahorita. Y que antes quiero decir algo. Bueno, déjame concluir para decir algo que no estuve de acuerdo con Nelson, de que nosotros nos equivocamos. Entonces, ¿cuál es mi pronóstico? Si al día de hoy esa organización política te ronda de un 11 a un 10, con dificultad, con precariedad, alcanzará el 5% de fuerza mayoritaria. Ahí ese es mi vaticinio. Pero quiero, antes de pasar a otro tema, Nelson pedía disculpas de que nos equivocamos. No, disculpa. O sea, disculpa, no, se retractaba de que, mira, nos equivocamos. No, pero que eso no es equivocarse. No, calmaos, espérate, calmaos. Cuando nosotros proyectamos, los imponderables no se pueden ponderar. O sea, la abstención inducida, yo no la puedo medir, ni no la puedo proyectar, ni tú tampoco. Nosotros no nos equivocamos. Hubo una abstención inducida que dio al traste que dio al traste que el proceso fuera avanzado y que fuera abierto. Porque si no está la abstención inducida, obviamente que el proceso municipal hubiese sido cerrado. Entonces, nosotros no erramos, nosotros no podemos proyectar lo que son valorar, como dicen algunos, los imponderables, no se ponderan. Nelson, tú recibes una llamada llegando a tu casa. Como yo hago, yo llego a mi casa y me quito los zapatos. Yo ni como ni respondo llamadas con zapatos. Yo me tengo que quitar los zapatos para poder cenar o comer y recibir llamadas. Te está quitando los zapatos en tu casa y recibes una llamada de Danilo Medina y te dice, mira, Nelson, tengo problemas. ¿Qué hago? Estoy partiendo del análisis de Juan, que dice que lo comparto 105%, de una realidad incómoda. Si no pacto, me va malísimo. Y si pacto, este hombre se puede comer lo que yo tengo. ¿Qué tú le dirías a Danilo Medina? Bueno, lo que yo siempre he dicho aquí en el programa, esa alianza está diseñada de manera natural. Lo primero, que el Partido de la Liberación Dominicana ocupa la segunda posición, y tú tienes la segunda y la tercera, es más fácil tú en un candidato que tiene posibilidades, tú mandarle a votar en la segunda que en la misma tercera, porque la cara de Lionel estaría en eso. Entonces eso te garantizaría primero tu voto y después hasta conquistar de otros, si tiene posibilidades. Ahora, cuando tú vas solo y la gente asume ya que tú no tienes posibilidades, ¿qué es lo que se va a suceder? Lo que planteaba Juan, se va a dar una estampida. Se está dando. Hasta el que tiene posibilidades y el que no tiene vinculación ideológica, estratégica con ese partido, lo va a hacer con el otro. Y eso es lo que se va a dar con el PLD, lo que se visualiza. Entonces esa alianza debía darse porque a quien más le convenía era precisamente al PLD. Porque yo dije también en una ocasión aquí, Abel Martínez está ubicado en el momento y en el partido equivocado de la historia electoral. Y por eso se han dado todas estas situaciones.
que llevan que el PLD ya haya cumplido un ciclo. Y para mí, yo lo vengo planteando desde antes, el PLD va a salir del escenario político y en algún momento va a ser hasta partido minoritario. Y eso no significa que fracase el sistema de partido. Y ya ese análisis yo lo hice ahorita. Los partidos que habían aquí durante la Segunda República era el rojo, el azul y el verde. Después vinieron los bolos y los coludos, con la tradición gallística. Después vinieron estos partidos que tenemos en la actualidad, pero se van reciclando. Ayer era el PRD, hoy era el PRM. Mañana, ayer era el PLD, mañana puede ser la Fuerza del Pueblo o puede ser otra alianza. Y así algún análisis con algunos amigos que de cara a los procesos que vienen, ni siquiera Lionel tiene que ser el candidato. No, ya ni no. de la Fuerza del Pueblo, hasta puede ser uno de esos que están en el PLD hoy. Que hay muchos candidatos con vocación que si comienzan a proyectarse, como por ejemplo un Juan Ariel Jiménez, una Margarita Cedeño, que debió ser el candidato incluso de 2020, si entendieran eso, la situación fuera diferente. Un paréntesis. Leonel es su propio gallo, Danilo tiene su... ¿Tú crees o hay tiempo para un tercero? A mí, en medio de la situación, ¿tú sabes qué me gusta? Un tercero, y yo creo que Margarita, lo he dicho aquí en el programa, podría salvar hasta la situación y ser el puente que conecte estas dos cosas. ¿Deberían seguir, deberían pactar o para...? Esa es una de las posibilidades, pero ya para eso no hay tiempo. Y no podemos analizar para lo que no hay posibilidades. Ya esa alianza lo primero que no se va a dar, pues no lo inscribieron. Y ya para la alianza pasó el tiempo. Pudieran escribir candidatos y el PLD probablemente en vez de inscribir a Abel Martínez, pudiera inscribir a Margarita. Al contrario, eso no debió ser la alternativa. Margarita podría ser hasta la misma vice de Lionel y Abel pasar a ser el candidato a senador. Eso debió hacerse antes. Y eso hubiese ubicado el partido en otro lugar. Pero ya plantear a Margarita aquí como candidata... No, eso faltan 79 días. Ya eso es imposible. Como ella encabeza la candidatura presidencial. Déjame decirle, Nelson apuntaba a algo sumamente importante. Si se concretaba la alianza entre Fuerza del Pueblo y el PLD, muy probable que el PLD iba a obtener mayor votación. O sea, porque iban a marcar en su casilla. Yo comparto eso plenamente con Nelson. Incluso tú podías exhibir, como decía él, post proceso. No, mira, yo soy mayoritario que tú. Que hubo un error, por ejemplo, en este proceso que lo quiero aprovechar y decir. Pero antes de eso, por ejemplo, ¿qué escollo plantea la alianza? El propio Danilo Medina Sánchez. ¿Qué tiene Danilo en sus manos? Nada. El control del PLD ya no reside en él. Y es una persona que por demás nunca analizo yo trato la cosa de manera, pero es una persona realmente muy resentida. No, en su accionar lo demostró. Entonces, tú dices, bueno, si yo permito que haya una alianza, desaparece Danilo Medina del escenario, porque él no va a ser vice, pudiese haber sido Abel, Gonzalo u otro. Entonces, desde su óptica, dice, yo me quedo sin ningún control, si yo cedo. ¿Y qué hicieron ellos? Con una votación, vamos a decir, con una votación que no les corresponde. Yo dije aquí, ustedes son testigos, y algunos televidentes también que pudieron verme, que el PLD iba a sacar más votos que la Fuerza del Pueblo porque estaba personificando los grandes municipios. Sus fortalezas son las municipales. Y que entonces la gente vota por el que personifica la alianza. Claro, sí. Todos los estudios en la capital establecen que el PLD anda de 8 a un 10%. Ese 40% que sacó Domingo no es del PLD, entonces lo vendieron. No, nosotros somos los que tenemos los votos. Mira cuánto tú sacaste, pero tú sabes que esa votación no es tuya. La usaron como una excusa malsana para no promover, para no pactar. Y te voy a decir lo siguiente, como tú decías ahorita, que Abel estaba en el partido equivocado, ¿y qué más dijiste? En el momento equivocado. No, Abel no está en el partido equivocado. El que está equivocado es Abel. ¿Por qué? Porque Abel no se ha preparado
yo tengo mi situación con Danilo, o sea, de enfoque político. Yo le puedo criticar a Danilo Medina lo que sea, pero para mí, es el dominicano que mejor conoce la problemática nacional y que, dicho sea de paso, nunca he votado por Danilo ni me siento con Danilo. Para mí hizo una de las mejores gestiones. Yo deslindo. No, es que yo puedo deslindar la cosa. Entonces, lo que te quiero decir es, Abel confundió la alcaldía de Santiago con la presidencia de la República. Entonces, tú tienes que formarte para tú poder hacerle una oferta y poder, y si mañana tú llegas, tú tienes... No se entendió. Juan, Antes de que entre Nelson, él no se entendió, porque yo tengo mi teoría con relación a él, que mucha gente cuando uno habla de que no tiene formación, y yo decía, es que a él le saltaron los procesos, porque él pasó de ser un muchacho, un muchacho, a ser presidente, a ser diputado, a ser fiscal, a hacer todo esto, sin trayectoria. Pero es que, escúchame, que no, mi hermano. Hay personas que tienen, por ejemplo, Juan Ariel y Abel, tienen más o menos la misma edad, ¿no? Juan Ariel puede ser un poquito más joven. Un poquito más joven. Sí, le lleva como... Y la capacidad de ese años. muchacho, la formación. Entonces, no, mi hermano, no me la busque por ahí, por Dios. Nelson, ibas a decir algo. Sí, pero tiene mucha falencia. Yo decía ahorita Pero por Dios, que eso es una sala grande sin un mueblecito. tú dices, escúchame, que tiene mucha falencia. Sí. Es la falencia personificada. Nelson, ay Dios Bueno, mío. en esa parte yo estoy de acuerdo, pero estamos en la era del mercado, en la política. Y a veces una figura que en otro contexto, con un partido cohesionado con vocación de poder, se hubiese estructurado mejor. Y ubican en cualquier momento del PLD, de los años que tuvo en el gobierno, ahí cualquiera era exitoso. Entonces, en eso no hay duda. Ahora, en estos procesos que se ha dado, llega un partido nuevo, y por eso yo digo en el partido equivocado, es un partido que inician más de 20 procesos judiciales. Entonces, eso demoraliza el partido, demoraliza su membresía, y cualquier candidato que tú presentes en ese momento no va a tener oportunidad de levantar, que precisamente es el problema que tiene ahora la oposición, que con eso que sucedió ahora en el proceso de las municipales, la mayor derrota es la demoralización, porque crearon expectativas superiores a las que están saliendo ahora. Y otro elemento que ahorita no lo traté, es que hay evidencia de que Danilo ha negociado con el gobierno. Pero también, y eso es especulación, pero eso la razón no lo va a dar el proceso, que está el mismo candidato a la presidencia. Ay, Virgen de la Alta Gracia. ¿Y qué ha negociado, Ay, Virgen de la Alta Gracia. Danilo? La modificación de la Constitución de la República, porque eso lo habilita de cara al 2028, y Luis Abinader está loco por ese escenario, porque eso echa a pelear ¿a quién? A lo que tú decías, Danilo con Lionel, pero mira que en ese escenario. Sí, pero mira qué pasa. Y eso le da más continuidad todavía. Sí, es al que PRM. mira que lo que sucede, nosotros estamos magnificando al PLD. Hablábamos ahorita de la estampida. Tú decías que el PRM, y comparto plenamente contigo, en la actualidad tiene un buen posicionamiento, y más que posicionamiento, es el rey de la percepción. Claro. ¿Tú me entiendes? Es lo que tiene ahora mismo, tú mides, es el rey de la percepción. La guerra de la percepción, post-proceso, la tiene ganada el partido de gobierno. Entonces, yo te voy a decir algo. Al PRM y al gobierno no tiene mucho trabajo. Yo tengo una persona muy cercana que participó como candidato a regidor, y anteriormente estaban tratando de que diera el paso, y me llama, me voy para el PRM, perdió. O sea, Sí. lo que te quiero decir, no hay que hacer gran esfuerzo, porque de manera natural una parte importante de los que participaron antes de este proceso era el PRM que le caía detrás. Ahora está invertido. Quienes le están cayendo detrás al PRM. La ambulancia le están cayendo atrás a la ambulancia. Ya no Pero resuelve. ahí Nelson, entonces, ahí tú me das la razón. Pero hay un elemento en esto. Cuando tú analizas
un partido como Justicia Social, ¿cuál es la cantidad de votos que tiene? Cuando tú analizas el porcentaje, la cantidad de votos, no porcentaje, porque una cosa es porcentaje, ¿Cuánto sacó eso es Justicia manipular. Social? Y cuando tú analizas lo del PRM, yo ahorita te hacía el análisis, el crecimiento es solo de 40.000, ¿Pero cuánto tiene? de 42.000 Justicia Social, votantes ¿cuánto entre tiene? 2020 al 2000. Cuando tú la comparas en lo municipal, pero para ese dato primero, pero cuando tú la comparas lo presidencial con lo municipal, significa que el PRM no ha podido motivar 407.000 votantes. Y eso es de preocuparse, porque si tú me dices que aquí vota un 72% de la población y que esa gente que estaban fuera están en contra del gobierno y van y ejercen el voto, por X o Y razones que se han estado vendiendo en los medios de comunicación, como por ejemplo la alza de los productos de primera necesidad. El escenario no es ese, y el PRM lo sabe eso. Sí, mira, te voy a... Entonces, espera. no es tanto de que ellos se automotiven, sino también que hay que motivarlos, y Luis lo sabe eso muy bien. Mira, escúchame, antes de la pausa. Lo que Nelson plantea, lo he analizado y lo comparto plenamente con él. En adición a la abstención inducida, hay una abstención natural en las elecciones de medio término. Y yo te pregunto a ti, hay un 20% y casi un 30% que no participa. ¿Qué entendemos que ha de participar ahora en el proceso? ¿Y cuál será por dónde se inclinará ese 20-30% que no participó? Porque todavía posiblemente tú estés en capacidad de provocar una abstención inducida, aumentarla, ¿verdad? Pero no llegar a los niveles necesarios para tu propósito de la consecución del poder. Entonces, es un elemento muy importante. ¿Cuál sería el cauce que tome ese 30% en estas elecciones? Una pregunta a ustedes. Si hay algo que me ha llamado la atención en el PLD, y tal vez lo veo desde mi punto de vista, yo peleo con todo el mundo, pero con mi generación yo la cuido, yo la apoyo. Y veo, para ver, y se la quisiera hacer Nelson más, que es más sociólogo, politólogo. El caso de Abel Martínez como candidato. ¿Qué ha pasado con él que su generación se resiste a apoyarlo? Por ejemplo, Valentín dice, mejor me voy de aquí para no apoyar a este tipo. ¿Cómo se llama? Domínguez Brito ni aparece. Tú tienes a Víctor Suárez que dice, mejor hago un movimiento y apoyo, pero no apoyo a este tipo. ¿Cómo se llama el que siempre ha sido jefe de campaña? Francisco Javier. Francisco Javier, te renuncia de una campaña. Al politólogo, porque, cónchale, está bien, a alguien no te puede gustar y tú puedes no gustarle. Caramba, una generación, tu generación dice, no, yo no participo. ¿A qué podemos atribuir? Que es donde yo creo que ha estado el problema del PLD, de la unidad, que ni siquiera en fotos tú no lo ves participando. ¿Cuál fue la actividad de Domínguez Brito en este proceso? Bueno, yo a eso le tengo 3 elementos, podrían analizar de eso. Primero, la competencia natural que se da con los partidos políticos. Y esa competencia, tú la ves que es antagónica en todos los partidos. Se dio en el PRM, que mejor prefirieron que desapareciera el partido prácticamente. Se va a dar en el PRM porque ya eso está planteado. Y lo vimos al otro día de ganar la sindicatura Carolina, se dio ese enfrentamiento. Entonces eso es natural. Se dio en el PRSC, lo mismo. El siguiente elemento... Pero se dio y se corrigió. El siguiente elemento, no se corrigió. Para corregirse, tuvo primero que ser opción de poder y en otro partido. El otro elemento, parece que hay problemas también con el manejo del candidato presidencial en este contexto. ¿Manejo de qué tipo? ¿Manejo de qué tipo? Bueno, quizá hasta dictatorial, quiere imponer muchas cosas, y eso en política es bastante difícil. Cuando tú tienes gente que son similares a ti, o quizá ellos se creen que están por encima de ti, tú tratarás de imponerles cosas. Juan, entonces ahí no se puede concentrar. El tercer elemento, insisto, que es el partido. Es un partido que no tiene vocación de poder y la gente lo que quiere es estar cerca del poder. Entonces va a hacer sus análisis
para donde corran sus intereses inmediatos. ¿Y para dónde lo han hecho? Se Al dio gobierno, la crisis voluntariamente. parecida, porque las cosas, de hecho Juan Bosch tiene una novela que se llama El difunto está vivo, y tiene que ver con como las cosas se repiten igual manera en otro escenario. Se dio la división, PRD, y se formó el PRM. Había un grupo que decíamos que el malo de la historia era Miguel, y nos fuimos para el PRM. Había otro grupo que se quedó con Miguel y decían que el problema era Hipólito, y que estamos bien aquí. En el PLD, Juan Angomás, ¿quién es el responsable de la crisis que hoy vive el PLD, que salió del gobierno y que de ser un partido de 20 años de éxito, y ustedes han descrito que la proyección, o tú principalmente, y también lo ha ratificado Nelson, que podría convertirse hasta en un partido minoritario? La culpa fue de Leonel, la culpa fue de Danilo, porque hablamos del ego, el ego, pero siempre hay uno que no da el brazo a torcer. Mira, si ustedes recuerdan, en el caso de Danilo, Danilo confundió o entendió que el poder residía en él y no en el Estado como tal. Recuerda las palabras, dijo, yo voy a ganar. O sea, aquella vez cuando fueron los empresarios al este a pedirle de rodillas a las iglesias que se postulara. Entonces, ¿de dónde viene el problema? Es que tú haces un pacto con Leonel Fernández y tú no lo cumples, pero posterior a ello tampoco hace la transformación de los cambios hacia lo interno. Pero para llegar, entonces, pero aún todavía... Lo engañó, no es que lo cumplió, que lo engañó. Pero eso tiene una respuesta simple. Sí, no, pero espérate, con lo de Abel, cuando Abel gana el proceso, sale como una tromba. Hubo un posicionamiento que recuerda un pronunciamiento de Yayo San, que decía que Abel era un problema. Abel empezaba a preocupar por el crecimiento que tenía. ¿Qué sucedió? No, que coincidió que había los cambios de mando intermedio en el PLD, y Abel lo que quiso fue apoderarse de esa estructura partidaria, en vez de soltar eso y aferrarse a su candidatura, y eso provocó la crisis y el desplome de su candidatura, combinado también, como decimos, con la falencia que arrastra ese candidato. ¿Por qué casi el asesor le renunció el jefe de campaña? ¿Por qué? Porque no es una persona formada. Y lo que tú decías, lo dictatorial, él pensó que 3 caravanas que hizo en el último mes en Santiago para ser alcalde. ¿Se siente él exitoso? Porque que cualquiera sí es exitoso. No, es que exitoso. Exitoso. Es que es de hecho, son los hechos los que demuestran. Siempre ganó su diputación siendo el más votado. Venció al Estado, a Monchi, a todo el mundo, y se impuso y ganó. Y ganó 2 años. Entonces, yo no puedo quitarle que él es exitoso. Tú puedes ser exitoso, mas no formado. Señores, muchísimas gracias. Pero en esa pregunta que tú le hacías, Juan, ¿dónde pereció el PLD como gobierno? ¿En manos de quién? ¿De quién? ¿De Danilo? De Danilo Medina. Entonces eso responde tu pregunta. Señores, buenas noches, muchísimas gracias. El próximo, tenemos que coordinar. El próximo lunes estaremos aquí, no sé, a los viernes el canal dedica este espacio a contactar, a hacer algo en los barrios con el carnaval, llevar el carnaval hacia los barrios. Y entonces, si no, nos encontramos mañana si no hay carnaval. Así que, feliz resto de la noche. Gracias por su sintonía. Un programa exquisito el del día de hoy. A mí me gustó, no sé, a mí es también. lo que nosotros tenemos que procurar con la comunicación, que es aportar. De verdad, yo estoy aquí como alumno de estos dos personas. Súper agradecido. Feliz resto de la noche. Puro carnaval. Ya viene. Bye bye.